Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo valoran ustedes este anuncio por parte del secretario general de Empleo, en el que anuncia que esa subida se marca en el 5% y se aplicará ya en este mes de enero? Dos puntos, digamos, por encima del que planteaban tanto COE como CEPIME. Hombre, a nosotros lo que no nos parece bien es que esto se haga unilateralmente. A nosotros lo que nos parecía lo correcto era que se hubiera llegado a un consenso en la mesa del diálogo social, porque afecta a todos. Entonces, una subida unilateral y además después de un proceso pues muy, digamos, convulso en las negociaciones, donde ha habido, digamos, interpretaciones y, digamos, amenazas o coacciones en este sentido, pues bueno, no ha parecido demasiado bien. Los empresarios nunca estamos en contra de que se suma el SMI. Lo que creemos es que debe hacerse, digamos, de una manera equilibrada en función de las circunstancias especiales. No es lo mismo los sectores, no son lo mismo los territorios y, por tanto, creemos que habría que haber reflexionado más sobre las circunstancias específicas de cómo hacer esta subida y no solo de una manera unilateral. Ustedes se levantaron de la mesa en el momento en el que recibieron como esa especie de ultimátum del gobierno diciendo si no aceptan el 4%, los empresarios lo subiremos por encima del 4%, y también cuando plantearon sus dos propuestas, que también se subiera el salario mínimo, se revisaran los salarios en el sector público y esa bonificación al campo. Negativas por parte del gobierno fueron lo que provocaron que ustedes dijeran pues nos salimos de esta búsqueda del consenso. Carmelo. Bueno, es consecuencia de lo que estaba diciendo. Yo creo que en un consenso no es imponer una teoría, es dialogar y es ceder todas las partes para buscar una situación en la que todo el mundo pueda estar común. Hay que reconocer que había circunstancias especiales, como es el sector agrario, donde, digamos, su peculiaridad del medio rural, de las circunstancias, pues, digamos, tiene un mayor impacto el tema de la subida del salario mínimo interprofesional. Eso no significa que haya que subirlo, pero no es lo mismo una zona rural de Teruel o de Jaén, digamos, que un salario mínimo en una ciudad más grande o en una empresa tecnológica. Nosotros por eso entendíamos que hay que ser más prudente, hay que racionalizarlo mejor y buscar una fórmula donde sea. Sí que me gustaría dar algún dato. Desde el año 18, digamos, en España se ha subido el salario mínimo 3 veces por encima del IPC. Y en estos momentos el salario mínimo interprofesional de España, de los países que lo tienen en Europa, es el segundo más alto, sin contar los niveles, digamos, de carestía de cada uno de los dos países. Por tanto, lo que entendemos es que sí a subir el salario, sí a haberlo dialogado, sí a haberlo hecho de otra manera, para poderlo, digamos, que no suponga más cargas para las empresas en el sentido de que pueda llevar a alguna menor actividad en determinados sectores que son los más afectados. Esta semana, hablando de esta subida, nos comentaba uno de los responsables de COE Aragón que si a ellos les afectaba, a quienes afectaba sobre todo esa subida del salario mínimo, si estaba por encima del 4 o del 3, que es lo que pedían ustedes, y ha llegado al 5, afectaba sobre todo a la pequeña y mediana empresa, a ese tejido empresarial, porque le supone más costes y no sé qué parte de los trabajadores de esas pequeñas y medianas empresas están cobrando el salario mínimo. Carmelo. Claro, es precisamente por la debilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas. Hay que recordar que, por ejemplo, en Aragón, de las 89.000 empresas que había, 80.000 tienen menos de 5 trabajadores. Entonces, su músculo financiero es menor y, por tanto, una subida salarial, además de otros tipos de costes, como ha habido en el año pasado, energéticos, etcétera, pues hace que todo eso repercuta en una hucha. Hombre, ¿individualmente el salario mínimo hace que se cierren empresas? No. ¿En colaboración con otras cosas? Sí. Y la prueba está que los últimos datos que ha dado el Instituto Nacional de Estadística es que en Aragón, de 89.000 empresas que había a 31 de diciembre del 2023, hay 5.400 empresas menos en Aragón. Algo habrán tenido que ver todas las subidas que se están haciendo en el contexto global. Pero si además de ello incorporamos subidas mayores como las cotizaciones de la Seguridad Social de un 12,5%, o también hacemos subidas del salario mínimo no consensuado, sino repartido de la manera adecuada y dentro del diálogo, pues bueno, hay que hacer una reflexión profunda de las circunstancias globales y de lo que está pasando. Bueno, pues Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos y nos haya valorado esta subida ya cerrada, anunciada esta misma mañana. Un saludo. Muchas gracias.